Buenas tardes, ingeniera Julia. Mi nombre es Ariana Alejandra Montoya Archila. Pertenezco a la sede de la Concordia. Eh, voy a... Este video es conforme a la actividad 1 de la unidad 2 de la materia control estadístico de calidad. Bueno, esta actividad consistía en resolver o responder prácticamente una serie de preguntas de acuerdo a unas diapositivas. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué es capacidad de proceso? Bueno, en lo personal yo considero que la capacidad de proceso consiste en un término que es tomado como que nosotros debemos de conocer la amplitud de un proceso para que podamos determinar si éste cumple con los requerimientos necesarios para producir un producto de calidad. Y de lo contrario, entonces nosotros lo vamos a analizar para que si es así, este proceso pueda seguir, y si pues no, hay que marcar otro objetivo o otro proceso. La segunda pregunta es: ¿qué es estadístico? Bueno, yo considero que estadístico consiste en que son un conjunto de valores o cantidades que se obtienen al realizar una muestra. Estos valores se puede decir que son ordenados de manera que nosotros lo podamos comprender mejor y más fácil. De este modo pienso que en eso consiste estadístico. La tercera pregunta, la tercera es explicar cómo deben de tomarse los datos para analizar correctamente el desempeño del proceso. Pues yo lo que entendí que existen dos términos, pero que se puede realizar o se puede tomar mediante la velocidad y se divide en dos. Uno es proceso masivo, que es el que se realizan muchos análisis o muchas muestras en el mismo tiempo. Y pues su periodo es corto porque se va avanzando rápidamente. El otro es el proceso lento. El proceso lento consiste en que las muestras se van realizando poco a poco. Este abarca un periodo muy alto y pues no es tan recomendado. La cuarta es explicar cuáles son las medidas de tendencia central y sus principales características. Bueno, por lo que pude entender, existen varias medidas de tendencia central. La primera es la medida muestral. La medida muestral se obtiene cuando nosotros sumamos todos los datos y el resultado lo dividimos por el número de datos. Es decir, se suma, por ejemplo, un promedio, se suman todos los datos y ya de ahí lo vamos a dividir. Si existen 20 datos, la cantidad lo vamos a dividir entre esos 20 datos. Bueno, la segunda medida de tendencia central es la medida muestral. La medida muestral es la que dije. La medida poblacional o de proceso. Esta medida se utiliza cuando nosotros, por ejemplo, que los elementos de una población o los individuos, objetos, son los que hacemos el estudio y que se obtiene el promedio, que por ejemplo nosotros lo calculamos, es una media del proceso. Esa es la media poblacional, que nosotros, por ejemplo, contamos a las personas, vemos cuánto es el muestreo y así. El otro es la mediana. Nosotros para calcular la mediana pueden ser de dos maneras. Cuando el número es impar, lo podemos ir ordenando de mayor a menor, y el que quede en medio va a ser el que se le va a llamar mediana. Pero de otra manera, por ejemplo, si un número es par, entonces esos dos números que quedan ahí lo vamos a sumar y los vamos a dividir, para que así el que esté en el centro ya vamos a decir que es la mediana. Vamos a tomar el de en medio.
y ella va a ser la mediana. La otra medida de tendencia central es moda. La moda lo obtenemos cuando, por ejemplo, repetimos muchas veces un dato. Esa es la moda. Cuando, por ejemplo, si existen muchos 7, pongamos. Entonces, si hay 2 7, un 8 y un 9, entonces la moda va a ser lógicamente el 7 porque es el que se repite más veces. Bueno, la otra pregunta es explicar cómo son las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión puede ser la desviación estándar muestral. Es la que se encarga de medir la distancia que en promedio hay entre los datos y la media. Por ello, este término el valor va a ser más grande y va a haber mayor variabilidad en los datos. La otra desviación es la desviación estándar poblacional o de proceso. Esta prácticamente refleja la variabilidad de un proceso. Pero para hacer su cálculo nosotros debemos utilizar un número grande. Creo que es el número más grande de donde se obtienen los datos. Y ya de ahí vamos a partir para hacer la desviación estándar poblacional. El otro es el rango. Pues el rango va a ser la diferencia entre el mayor dato y el dato menor. Por ejemplo, yo creo que si es 10 o 9, pues el rango va a ser la diferencia 19. ¿Cuál va a ser la diferencia? Creo que es 10, 19. Pues rango la mayor. Es la diferencia entre dato menor. Va a ser 10, 9, 19. El rango va a llegar a ser 1, creo, no sé. Y este también se encarga de medir la amplitud de la variación en un grupo de datos y también depende de la magnitud de estos. La otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. Este consiste en que se compara la variación de dos o más variables que se encuentran medidas en diferentes escalas o en diferentes unidades. De esto es que se trata la coeficiente de variación. Y la otra pregunta, la última, es explicar cuándo se debe utilizar una medida de tendencia central y cuándo una medida de dispersión. Pues por ejemplo, yo utilizaría la medida de tendencia central cuando se realiza un inventario o cuando se quiere obtener el promedio de un determinado de alumnos. Por ejemplo, 20 alumnos y sus promedios. Ahí le podemos encontrar la media, le podemos encontrar la moda, le podemos encontrar la mediana. Pues creo que ahí es donde aplicaría. También en donde cuando realizamos un inventario un inventario de un producto. Por ejemplo, en una tienda vamos a analizar qué productos se venden más, qué productos no, cuántos productos quedan. O puede ser también cuando cuando debemos de fabricar algo, qué es lo que se debe de fabricar más porque es lo que más han consumido o qué no. Y pues la de dispersión yo creo que sería cuando se quiere construir algo en un terreno o pues así cuando nosotros vamos a realizar más mediciones. Bueno, pues eso es todo de mi parte, Inge Julia. Espero haber realizado la actividad de una manera exitosa. Muchas gracias, hasta luego.